Sí, ya. Bueno, debemos estar orgullosos de nuestras tradiciones mexicanas también. Bien, ni más ni menos de esto se trata. Así que les voy a hablar de la mecánica que conocemos, la mecánica con la que funcionan las cosas en el mundo de nuestra escala. Las máquinas, las herramientas, los lanzamientos de jabalina, de piedras, de cañón, incluso el movimiento de los planetas. Esa es la mecánica usual, esa es la mecánica que conocemos como mecánica de Newton, porque fue Newton el que escribió las leyes, cómo funcionan estos sistemas. Hay otra mecánica que se inventó después para sistemas en los que no funcionan las leyes de Newton. Los sistemas que involucran elementos que viajan muy rápido. La mecánica de lo muy rápido, conocida como relatividad. Hay incluso una generalización de la mecánica de lo muy rápido, que es la mecánica de lo que está sujeto a aceleraciones muy altas. Hace rato hablaban de hoyos negros, muy bien, la mecánica que explica el campo gravitacional muy fuerte de un hoyo negro o de una estrella muy compacta es la relatividad general. Pero también hay una mecánica de lo muy pequeño, y de eso vamos a empezar a hablar. Esto es lo muy pequeño. El dibujo de la izquierda es lo que entendemos normalmente como un átomo, así lo vemos en la escuela. Y bueno, ahí hay un conjunto de pelotas rojas y azules en el centro y otras pelotas dando vueltas alrededor como si fueran planetas alrededor del Sol. Bueno, esta es la idea de átomo que inventó Bohr. Pero los alumnos de Bohr inventaron algo mejor, que es una especie de leyes que explican cómo funcionan en realidad los átomos. La conclusión, la implicación más importante de esta idea es que las pelotitas dejan de ser pelotitas y las partículas dejan de ser partículas, y en lugar de ser un electrón es una mancha como esta, o bien una mancha como esta, azul, o bien la mancha azul y la mancha amarilla. Esos representan electrones, lugares donde pueden estar los electrones, nubes de probabilidad. No estuvo mejor escogido el símbolo del evento de la Noche de las Estrellas, ¿verdad? Este es el año internacional de la mecánica cuántica, el 2025, y por eso todos hablamos de mecánica cuántica, o nuestras pláticas deben tener mecánica cuántica, ¿sí? ¿Okay? Bueno, pero esas son versiones simples de átomos simples. La mecánica cuántica en realidad predice que la estructura de átomos que tienen muchos electrones no serían esferitas como aquellas del medio, sino serían unas manchas con muchas bolas por todos lados, una especie de una bola de burbuja, ¿verdad? Así estarían distribuidos los electrones alrededor del núcleo atómico. Bien, esto se llamó mecánica cuántica y se ha extendido en la actualidad a sistemas mucho más específicos. Este sería el núcleo atómico, ¿verdad? Y el núcleo atómico tiene protones y neutrones, y los protones y neutrones están hechos de otras partículas más pequeñas, que se llaman quarks. Hasta allá ha llevado la mecánica cuántica. Lo que sigue. Bien, vamos a hablar de lo que nos interesa hoy de la mecánica cuántica, y es que el principio de la mecánica cuántica fue que las partículas se podían interpretar también como ondas, y resulta que las ondas también como partículas. Se llamó la dualidad ondas-partículas. Y estos experimentos, casualmente atrás de esta lona están presentando estos experimentos, los invito a que lo vean, funcionan así. Ustedes lanzan pues algo al agua, una piedra en este lugar y otra en este, y empieza a haber interferencia, ¿verdad? Se forman ondas de un lado, se forman ondas de otro, y hay interferencia. Hay estos piquitos en medio, forman una cuadrícula, eso se llama interferencia. Bueno, pues resulta que cuando ustedes lanzan luz muy controlada a través de cristales muy específicos, siempre representados con dos rayitas, dos rendijas por aquí, se producen patrones de interferencia. Las ondas interfieren positivamente, constructivamente, para formar franjas aquí. Entonces ustedes verían regiones muy iluminadas y regiones muy oscuras. Bueno, pues resulta que cuando lanzan partículas muy pequeñas, por ejemplo electrones, ustedes esperarían que si lanzan electrones, como en el diagrama de arriba, pues se pintaran dos franjas nada más, ¿verdad? Pues no, resulta que se pintan franjas como si los electrones se portaran como luz. Entonces los electrones se portan como luz y, la siguiente transparencia,
Resulta que la luz también se comporta como partículas. Este es el conocido efecto fotoeléctrico. Resulta que si iluminan con luz muy controlada o de muy alta energía un metal, pueden producir una corriente eléctrica, pueden desprender electrones de la superficie del metal. Claro, asociarle el nombre de partícula a algo que es una onda, pues es interesante. De hecho, tiene nombre en el caso de la luz, y las partículas de luz se les llamaron fotones. Llegan unos fotones aquí, le pegan como si fueran pelotitas de billar a los electrones y estos salen desprendidos. Es así como funcionan todas las fotoceldas que ahora son muy populares, ¿verdad? Bueno, y del lado derecho la única fórmula, porque dice el estándar que por cada fórmula que pones en una transparencia pierdes a la mitad del público, por eso será la única fórmula, es la que establece una relación entre partículas y longitud de onda de una onda. Del lado izquierdo está la longitud de onda de una onda. Veo algunos músicos aquí en la audiencia, entonces saben muy bien qué es la longitud de onda, la frecuencia y el periodo, ¿verdad? Y una ley de proporcionalidad aquí, la H es una constante del señor que inventó muchas cosas, descubrió muchos fenómenos de mecánica cuántica, llamado Max Planck, y abajo está la masa y la velocidad de una partícula. Entonces, si ustedes tienen una onda de luz que tiene una longitud de onda, le pueden asociar una masa y una velocidad. Bueno, la velocidad en el caso de la luz sería la velocidad de la luz y la masa sería la masa en reposo del fotón. Pero si tienen un electrón, pues saben que se mueve a cierta velocidad, más o menos, entonces tienen su masa, tienen su velocidad y le pueden asignar una longitud de onda y explicar todos los fenómenos ondulatorios como esto de pasarlos por en medio de rendijas. Lo puse como rendijas, aunque en realidad se pasan a través de cristales de silicio o de cristales de todo tipo muy precisos, ¿verdad? Entonces tengan en cuenta esto, las partículas pueden comportarse como ondas y las ondas como partículas siempre y cuando los pasen con la energía suficiente por los sistemas de un tamaño muy parecido a su longitud de onda. Bien, eso fue la mecánica cuántica, lo único que necesitamos saber. No queremos ir más allá. Hablemos de otro tema muy importante, la materia oscura. En la plática anterior Emilio mencionó la materia oscura, pero vamos a ver qué es esto de la materia oscura. Bueno, sabemos que las leyes de Newton funcionan en el sistema solar. Hay una cosa que hay que mencionar que es chistosa, casi no conocemos, y es que los planetas, conforme más lejos están, se mueven a una velocidad menor. Eso es una ley de Kepler, un señor Kepler, ¿verdad? Bueno, pues resulta que si observan una galaxia, ustedes pensarían que pasa lo mismo. Las partículas de gas o las estrellas que están muy lejos también tienen una velocidad menor. En esta gráfica se muestra la velocidad del gas. Y resulta que esto sería la velocidad de las partículas como función de la distancia si solamente existiera la masa que se observa, esta masa luminosa, ¿verdad? Y resulta que la velocidad que se observa es esta. Entonces, para explicar que se puedan mover muy rápido el gas y las partículas en esta galaxia sin que se escapen, tendría que haber una masa que no se ve, que está ahí atrayéndolas para que no se vayan. De hecho, la primera evidencia de materia oscura fue un cúmulo de galaxias, el cúmulo de Coma, allá por los años 30, cuando todavía no se sabía ni siquiera qué eran las galaxias con toda precisión. Entonces, resulta que hay un cúmulo de galaxias. El astrónomo observa, Fritz Zwicky, que estas se mueven muy rápido, pero tan rápido que ya se hubiera destruido ese cúmulo si no hubiera una masa que no se ve, que está ahí jalándolas para que no se escapen. Entonces, la hipótesis favorita cuando no se entiende algo es inventar que existe algo. Hay una anécdota chistosa, y es que la órbita de Mercurio es muy particular. Y un señor también, al igual que todos los que mencioné, pues inventó un planeta para explicar ese comportamiento. Ese planeta se llamó Vulcano, que es de donde viene el señor Spock. Para los que somos fans de Star Trek, Vulcano lo inventaron. Posteriormente, pues trataron de encontrarlo y nunca lo encontraron. Pero no fue nada más una casualidad. Esta idea de inventar un planeta permitió descubrir Neptuno. Resulta que Urano tiene una trayectoria ahí muy particular y los astrónomos vieron una anomalía, y este señor que propuso Vulcano, se llamaba Le Verrier, también propuso que existía otro planeta que explicaba esa fluctuación de la órbita de Neptuno y resulta de Urano, y resulta que predijeron la existencia de Neptuno. Es decir, esta idea de inventar cosas para explicar otras ha funcionado. Funcionaba en el siglo XIX, podría funcionar en el siglo XX, ¿verdad? Sí. Bueno, pero resulta que no es tan fácil como buscar un planeta.
Descubrieron Neptuno, no descubrieron Vulcano. El precio que hubo que pagar por no descubrir Vulcano fue la necesidad de inventar unas leyes nuevas. Resulta que la ley de Newton no vale cerquita del Sol. No vale, Mercurio se mueve según unas leyes diferentes. Estas leyes las inventó Einstein y se llama la teoría de la relatividad general. Y permitió explicar el movimiento de Mercurio, ¿verdad? Pero permitió predecir la existencia de otros objetos, como los hoyos negros que mencionaba Emilio hace rato. Pero una de las predicciones inmediatas fue que la luz se dobla cuando pasa cerca de un objeto muy masivo como el Sol. Entonces resulta que si tenemos un satélite de comunicaciones del otro lado del Sol y le manda una señal, esta señal describiría una trayectoria que se dobla. De hecho, este doblez de la luz se descubrió en un eclipse, ¿verdad? Se supone que en un eclipse, bueno, habría una estrella detrás del Sol. Y al estar el eclipse, la luna eclipsando el Sol, pues no se tendría que ver esa estrella y resulta que sí se vio. ¿Por qué? Porque hubo una imagen virtual, la luz de la estrella le dio la vuelta al Sol y se pudo ver la estrella que no debiera verse. Bueno, lo mismo pasa aquí, pero este fenómeno se conoce como la deflexión de la luz y se utiliza para lo siguiente. Resulta que se observan estos anillos y estos anillos resulta que tienen una luz muy parecida a la de un objeto que está por detrás de esta imagen, muy lejos, un cuasar, algo muy luminoso, lo más potente del universo, y pues se observa como si hubiera una lente aquí en medio. Resulta que eso se explica con este fenómeno. Debe haber una gran masa por aquí en medio que dobla la luz que produce estos anillos. Este efecto se conoce como el efecto de lente gravitacional. Entonces, al producirse estas lentes, se infiere que aquí en medio hay una gran masa, ¿verdad? No es solo lo que se ve en las galaxias, no es solo lo que se ve en los cúmulos de galaxias, sino son observaciones directas. La luz que hay aquí en medio, entre esta fuente luminosa y el telescopio, no sirve para explicar estas lentes, tiene que haber algo más. Entonces, esto es lo que se llama materia oscura. ¿Qué es la materia oscura? Pues ese es el gran problema. En la física tenemos bien estructurado la tabla, no es periódica, pero es la tabla de los elementos fundamentales de todas las partículas que componen lo que conocemos. Es esta, no es la tabla química de los elementos, ¿verdad? Sino es la tabla de los elementos fundamentales. Los elementos fundamentales como los quarks, que combinados con gluones forman protones y neutrones, o partículas fundamentales como el fotón, que ya les mencioné hace rato, o como los electrones, ¿verdad? Estos se llaman leptones. De ellos nada más conocemos el electrón porque lo aprendimos desde la primaria, ¿no? Bueno, pues los físicos de partículas construyeron estos aceleradores gigantes con los que cada vez más, bueno, con los que descubrieron todas estas partículas, ¿verdad? Todas, no falta ninguna. Pero resulta que todas estas partículas no pueden ser la materia oscura, puesto que si lo fueran, estas observaciones astronómicas dirían que o algo está estorbando ahí en medio porque interactúa con algunas de estas partículas, o algo emite, algunas de estas partículas emitirían algún proceso, ¿verdad? Ninguna de estas es la materia oscura. Sin embargo, insisten, inventan más aparatos para tratar de detectar productos de decaimiento de las partículas de la materia oscura, a ver si por ahí hay alguna. Pero la idea que más funciona es seguir inventando cosas. Hay extensiones de este modelo de partículas, conocido como modelo estándar, como la teoría de supercuerdas, que es la más conocida por todo el mundo. En la teoría de supercuerdas inventan otro zoológico más grande que este de partículas que podrían ser la materia oscura. Y muchas otras que a lo mejor no sirven para nada, ¿verdad? Pero son muchas. Inventan nuevas dimensiones. El universo no es de 4, puede ser de 11, etc. Inventan muchas cosas. Bueno, y ahí estamos. No sabemos qué es la materia oscura, pero sí sabemos que tiene que ser transparente, que no tiene que pertenecer a esta tabla de partículas elementales y que no debe producir otro efecto que el de gravedad. Tiene que ser algo muy misterioso, algo muy particular, pero mientras determinamos qué es, tenemos que inventar algo. Entonces, se inventa todo tipo de partículas, pueden ser partículas de supercuerdas, pueden ser partículas de mi teoría personal, etcétera, etcétera. Todas tienen que explicar
estos fenómenos. Y hay una partícula en particular, o una propiedad de las partículas de materia oscura, que es muy interesante, que nos permite hablar de mecánica cuántica a escala galáctica. Una partícula que sea muy ligera. Recuerden esta fórmula. Una partícula muy ligera es una partícula que tiene una masa muy pequeña y por tanto tiene una longitud de onda asociada enorme. Pues resulta que si ustedes piensan en una partícula muy pequeña, les puedo decir que es la millonésima de la millonésima de la millonésima parte de la masa de un protón. Tendrán una longitud de onda que es del tamaño de una décima parte del tamaño de la Vía Láctea, el núcleo de la Vía Láctea. Si tienen partículas con masa muy pequeña, tienen partículas muy grandes. Eso es interesante. Producen interferencias con longitudes de onda muy grandes. Hay un ejemplo de laboratorio, esto no es inventado, no necesitas partículas que no existen para explicar esto. Se conoce como un condensado. Resulta que hay átomos, por ejemplo los de rubidio 87, que si los enfrían, todos se acomodan en el mismo átomo, en el mismo estado de energía más bajo, el más frío de todos, y forman algo que se llama un condensado, que es como una gelatina de átomos. ¿Verdad? Un condensado de Bose-Einstein, ¿cierto? ¿Verdad? Bueno, esto se ha medido en el laboratorio. Estas son las formaciones en el laboratorio de ese condensado. Para lograr ese condensado, esto que tienen aquí es una trampa. Estas trampas suelen construirse con campos magnéticos y con campos ópticos, con luz. Y ahí concentran los átomos de rubidio, los enfrían mucho y se forma esta gelatina, ¿no? Pues lo que muestro del lado derecho podría ser lo mismo, pero resulta que es lo que se formaría si las partículas tienen una masa de esa millonésima de millonésima de millonésima parte de la vida. Y es del tamaño de una galaxia, amigos, ¿verdad? Entonces lo que hay del lado izquierdo en un laboratorio se parece a lo que hay del lado derecho, con una trampa que no es óptica ni magnética, es el campo gravitacional que forman las mismas partículas. Las partículas tienen masa muy pequeña, pero cuando son muchas, pues forman algo que puede producir una trampa gravitacional, y esa gravitación forma las galaxias. Esto es lo que se vería si hubiera muchas galaxias. Esta sería la radiografía de un trozo del universo, ¿verdad? Donde cada puntito sería una galaxia, ¿no? O sea, habría muchas por todo el universo. Estos son resultados de simulaciones, ¿verdad? Y son dos diferentes dependiendo del tamaño de la masa de la partícula, si es muy ligera o si no es tan ligera, ¿verdad? La que sigue. Y en cualquier caso, pues, se forman estos patrones de interferencia que les debe recordar el experimento que ya les dije que está aquí atrás, ¿verdad? Todo esto resulta ser aparentemente como interferencia. Y así se vería una galaxia si solo viéramos la materia oscura, ¿verdad? No la vemos, es exactamente lo que no vemos, pero estaría distribuida así. Y así se vería la velocidad de todas estas partículas en estas galaxias si estuvieran hechas de partículas ultraligeras. Incluso podemos formar galaxias. Esto serían galaxias, esto sí sería un gas, como el gas de las galaxias, que está evolucionando arriba, encima de esta gelatina con granos, que sería la materia oscura. Y bueno, finalmente creo que hemos logrado combinar una idea de la mecánica cuántica que fue diseñada exclusivamente para los fenómenos de lo muy pequeño. No era lo de escala humana, lanzamiento de piedras, lanzamiento de balas de cañón. No era de lo muy rápido, como las partículas en los aceleradores de partículas. No era de aquello sujeto a campos gravitacionales muy intensos, como los hoyos negros o las estrellas de neutrones, ¿verdad? Bueno, era la mecánica cuántica, hecho exclusivamente para lo muy pequeño. Es indiscutible que estas ideas funcionaron, ¿verdad? Tenemos reactores nucleares, tenemos muchas otras consecuencias. Tenemos aceleradores de partículas que están funcionando y tenemos la tecnología de estado sólido que tenemos porque esta idea de la dualidad onda-partícula ha funcionado, ¿verdad? Ahora casi vamos a tener computadoras cuánticas, pero ahí tenemos un pequeño problema de matemáticas, ¿verdad? Bueno, finalmente, el mensaje es, aquí estamos, ¿no? Aquí estaría el Sol y esta es la Vía Láctea, ¿verdad? Bueno, y es muy probable que estemos en un mar de materia oscura. Y es muy probable que estemos en un mar que en realidad está oscilando. No lo notamos, no lo hemos notado aquí cerca, porque las oscilaciones en el tiempo
no son tan rápidas como en las olas del mar, tardan billones de años. Pero la dinámica, la trayectoria del Sol sí podría estar afectada por estas oscilaciones, ¿verdad? Entonces, cuando piensen que estamos en el vacío, pues no estamos en el vacío, estamos en un mar que podría ser una gelatina que está oscilando todo el tiempo, y en una galaxia bastante común, dentro de una infinidad de muchas otras galaxias que están distribuidas como una red, como una telaraña gigantesca, ¿verdad? Bueno, ese es mi mensaje y con eso quiero terminar. Gracias.